Voy sobre el concepto ahora de estado de excepción, que va a ser muy importante para entender lo que viene ocurriendo recientemente, pero no solo recientemente en realidad, sino casi que antes ya de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los principios fundamentales de organización, no solamente de la democracia, ¿no? Sino que fue el principio a través del cual gobernó el mismo nazismo. Entonces eso es clave, no perderlo de vista, porque recuerden que yo también había establecido una relación en días pasados, o había traído más bien una relación de Agamben, que es esa relación que él establece y Foucault, entre biopolítica y eh, nazismo, ¿no? Es decir, que dice Foucault además que el nazismo fue la expresión más fidedigna, si se quiere, de la biopolítica. Entonces, ahí hay una relación importante. Y hay que entender entonces que el principio a través del cual se gobernó, por ejemplo, en el nazismo, fue el de estado de excepción. No solamente en el nazismo, ¿no? Sino que si, que es lo que hace Agamben, si miráramos lo que ocurre en el siglo XX, tanto en el contexto anterior a la Segunda Guerra Mundial como en el contexto de posguerra, pues lo que vamos a ver es que los estados llamados democráticos han recurrido en distintas ocasiones, pero además por un largo periodo, a la forma del estado de excepción para gobernar. Entonces, bueno, sabemos que el estado de excepción es algo que proclaman, sobre todo pues el Poder Ejecutivo, o es decir, solamente lo puede proclamar el Poder Ejecutivo, cuando hay algún tipo de conflicto interno o externo, o cuando hay algún tipo de emergencia que debe enfrentarse. Ese es como el primer aspecto que debemos tener en cuenta. Pero el asunto es que, por ejemplo, si se trata de un conflicto externo, es un conflicto que mientras dure, mientras permanezca la amenaza, pues es posible que permanezca el estado de excepción. Así gobernó básicamente desde la instalación en el poder hasta el triunfo de los aliados, Hitler, bajo el estado de excepción, debido pues justamente a la amenaza externa, ¿no? Entonces, 12 años duró el estado de excepción de Hitler, lo que muestra que un gobierno, a pesar de que se trata de una excepción, esa excepción puede convertirse en la regla, puede utilizarla para gobernar a través de allí, lo cual instala una dictadura del Ejecutivo de todas formas. Pero también tenemos la otra modalidad, ¿no? Que es la modalidad de la amenaza interna, que es la nuestra. Si miramos los últimos 20 años de gobierno, mmm, que casi han estado a cargo de la misma persona, pues la forma en la que se ha enfrentado al enemigo interno es a través del estado de excepción, bien, bien como se pueda nombrar en la Constitución nuestra, pero declarando justamente la excepcionalidad para que el Ejecutivo tenga facultades extraordinarias y pueda tomar decisiones para enfrentar esa amenaza interna. Otra de las modalidades entonces para declarar el estado de excepción. Entonces, lo que dice Agamben es que la guerra civil o las guerras civiles a nivel mundial muestran que el estado de excepción tiende cada vez más a presentarse como un paradigma de gobierno y se convierte en el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea. Y eso es algo que es muy preocupante porque si estamos en una democracia, pero en general hay más eh, gobernabilidad a través del estado de excepción que a través de la constitución, pues entonces habría que poner esa democracia entre comillas. Pero digamos que lo interesante de la figura, que es lo que va a mostrar Agamben, es que es una figura que en realidad exceptúa el orden constitucional, exceptúa la aplicación de la norma constitucional, pero al mismo tiempo está contemplado dentro de la misma constitución. ¿Sí? Entonces, evidentemente, las constituciones tienen un artículo a través de los cuales es posible declarar el estado de emergencia. Y sin embargo, el artículo que está dentro del mismo orden constitucional lo que hace es exceptuar la Constitución, porque la declaración de estado de excepción, pues evidentemente implica que la Constitución no rige más, mientras el estado de excepción o de emergencia entonces, como se llama en nuestro caso, mientras ese estado de emergencia rija,
el orden constitucional está suspendido. Y ese es un riesgo evidente, y sobre todo un riesgo cuando la racionalidad de gobierno es biopolítica, porque cuando el orden constitucional está suspendido, pues entonces es posible hacer cualquier cosa con las personas, con sus derechos, con sus cuerpos, con sus vidas. Pues no habría que ir muy lejos para observar que hoy, a través de la declaración de estado de emergencia, estamos sometidos a una gran cantidad de leyes decretadas, ¿cierto? Es decir, que no hacían parte de nuestro orden jurídico constitucional, que afectan derechos fundamentales. Todos ellos, digamos. Casi que todos nuestros, o la mayoría de nuestros derechos fundamentales hoy están en suspenso, hoy están entre paréntesis, debido a la declaratoria de estado de emergencia, por mencionar los más evidentes, ¿no? Usted no puede salir de su casa. Eso ya viola cualquier libertad individual. Pero además de que usted no puede salir de su casa, para usted salir de su casa requiere casi de un permiso, ¿no? Bien sean las medidas llamadas de pico y cédula, bien sean las medidas de tener que reportarse o de inscribirse a una aplicación. Cualquiera sea la medida, usted de todas formas no tiene libertad de moverse. Usted no tiene libertad de comprar, usted no tiene libertad de vender, porque además los distintos elementos de la economía pues también están intervenidos evidentemente. Entonces, la gran mayoría de libertades garantizados a través del orden constitucional, en eso que llamamos derechos fundamentales, ¿cierto? O derechos de primer orden, hoy están suspendidos a través de la declaratoria de un estado de emergencia para lograr enfrentar, claro, una situación de salud pública, sí. Pero hay que de todas formas tener cuidado y es lo que yo, digamos, ustedes se han dado cuenta que en mi exposición desde el principio lo que ha tratado de mostrar es que el llamado orden biopolítico y el llamado poder poblacional tiene una racionalidad que no está en ningún momento, no solo hoy, en ningún momento, desligada del discurso médico, porque lo que nos enseña el señor Foucault en todo su trabajo es que el poder moderno está basado en la relación entre la racionalidad médica y la racionalidad jurídica. Entonces este no es un matrimonio reciente, sino que nuestras sociedades llamadas modernas son sociedades que han eh, desarrollado sus formas de gobierno, su racionalidad gubernamental a partir de esos dos discursos. Discurso jurídico y discurso médico son indisociables en el poder moderno. Pues bien, hoy el discurso jurídico, ese del estado de excepción, y el discurso médico son los que argumentan o instalan la base argumental para poder declarar un estado de emergencia y a través de él poner en suspenso las libertades individuales fundamentalmente. Dadas otras condiciones, pero también las actuales, saben que si se trata de la guerra, por ejemplo, las personas pueden ser judicializadas, pueden ser apresadas, ¿cierto? Pueden ser encerradas, entonces, si incumplen cualquiera de los mandatos decretados. Hoy eso es posible. Si usted sale, le pueden poner una multa, pero si usted definitivamente no quiere cumplir con el aislamiento, pues usted puede ser encerrado, literalmente. Entonces, eso muestra que ese poder gubernamental que tiene una racionalidad poblacional basada en el cálculo, cuando se instalan estas formas de estado de excepción, además de eso recurre a las medidas policivas para garantizar el control. Y esas medidas policivas son las que hacen que ese estado de racionalidad biopolítica pase a convertirse en un estado totalitario. Ese es el punto entonces. Bien. Eso es entonces lo que tenemos básicamente hoy a partir de esa racionalidad. Pero lo que dice el señor Agamben es que esa misma racionalidad fue la que permitió que en los campos de concentración, a través del estado de excepción, se suspendieran los derechos políticos, civiles e individuales de gran cantidad de la población, en este caso especialmente de los judíos, que pudieran ser o bien
mm, represados en sus lugares en sus barrios entonces, a través de los guetos, ya lo había dicho, impidiendo su movilidad, o que pudieran ser llevados a campos de concentración hasta que murieran, ¿no? Entonces, Agamben muestra que en realidad este es un modelo que funcionó muy bien en los campos nazistas, pero que además de eso, luego fue llevado a distintos campos de detención. Hoy podemos verlo. Si miramos Guantánamo, por ejemplo, es eso. Guantánamo es un lugar en donde cualquier derecho humano y cualquier derecho político ha sido puesto en suspenso y por eso es posible hacer con quienes están allí recluidos cualquier cosa. Bien, entonces, eh, lo interesante es que ese estado de excepción no es un derecho especial, o sea, no es algo que esté dentro de un orden jurídico especial, sino que hace parte de la misma norma, de la misma normalidad constitucional, que instala la posibilidad para suspender la ley. Entonces, eso realmente es lo más interesante del asunto. Lo más interesante para Gamben es mostrar esta forma de funcionamiento del estado de excepción, porque a partir de ahí él indica que toda ley está fundada en la excepción, en la excepción de la misma ley. O sea, lo que sostiene a la ley es su excepción, su posibilidad de exceptuarse. Lo que muestra, de alguna manera, que fundada la ley en la excepción, pues la ley es una ley para la cual no hay ley, ¿me entienden? Es una ley para la cual no rige ninguna ley misma, ¿no? Entonces, cuando alguien, un presidente en este caso, declara el estado de excepción, él mismo, al declarar la excepcionalidad de la norma jurídica constitucional, queda por fuera de la ley. Y al quedar por fuera de la ley, no solo tiene un poder absoluto, sino que no hay absolutamente nada que pueda limitar su poder. No hay absolutamente ninguna ley que pueda retirarlo de su cargo, que pueda instalar sobre él algún tipo de demanda, juicio o intervención. Es un soberano en todo el sentido de la palabra, como lo mencionábamos en la discusión anterior, cuando yo les decía que la soberanía en Foucault al menos está definida, y también en Agamben que lo retoma, como la posibilidad de hacer morir o dejar vivir. Cuando un gobernante se exceptúa de la ley, se instala como soberano porque no hay ley para él y solo el rey era aquel para el cual había excepcionalidad en la ley, dado que la ley no lo cubría como a cualquier mortal, porque él estaba exceptuado del orden jurídico. Pues bien, entonces esa plenitud de poderes del Ejecutivo a través del estado de excepción expande los poderes gubernamentales y hace que el Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de emanar decretos que tienen fuerza de ley. Cuando ese poder jurídico tiene el poder para emanar decretos que tienen fuerza de ley, el gobernante, el Poder Ejecutivo, pero en realidad el presidente entonces, o el primer ministro, él es la ley, porque él hace la ley. Su voz es la ley. Ustedes vieron en días recientes una cierta controversia que hubo entre el presidente y la alcaldesa de Bogotá, porque al parecer ella se oponía a alguna de las medidas que él había dictado. Y en alguna entrevista, o bueno, no solo en una entrevista, porque además él hoy es gran hermano, toma el micrófono todas las noches, en algún momento dijo, yo soy el presidente. ¿Sí? Pero cuando él dice yo soy el presidente, no está diciendo yo soy el presidente en términos de la normalidad de la ley constitucional, que implica, porque cuando alguien es el presidente, es alguien que pues, de todas formas está sujeto al pueblo, a la soberanía del pueblo, que es quien lo ha elegido. No, cuando él dice yo soy el presidente, está más bien en el orden de aquel que dice yo soy el rey y luego entonces yo soy el Estado. Ustedes saben que hay una frase muy célebre de los reyes absolutistas, no sé si era Luis XIV, no recuerdo bien, que la pronunciaba, que era l'état c'est moi, que quiere decir el Estado soy yo. ¿No? Cuando el presidente dice yo soy el presidente, está diciendo más que yo soy el presidente, está diciendo yo soy la ley, el Estado soy yo. Y eso muestra de alguna manera que esa posibilidad del estado de excepción, pues evidentemente le viene bien, yo no diría que a algunos gobernantes, sino a todos. No creo que haya uno solo
en este momento en todo el globo, y la mayoría de ellos hoy, debido a la pandemia, han declarado estado de excepción y tienen poderes excepcionales. No creo que haya ninguno de ellos que se sienta incómodo teniendo el poder absoluto. Esto además ha generado distintos conflictos, pugnas políticas a lo largo y ancho del globo, porque obviamente el poder legislativo pues ha comenzado a tratar de realizar su trabajo, que es ejercer cierta función de control político, y obviamente pues es difícil hacerlo cuando el presidente tiene plenas y absolutas potestades. Bien. Eh, el asunto entonces es que evidentemente tenemos una racionalidad, esa del estado de excepción, que cada vez más se convierte en norma, y al convertirse en norma, o sea, al no ser tan excepcional, pues se empieza a convertir en un paradigma del orden jurídico, muy peligroso, insisto, muy peligroso, sobre todo cuando existen muchos más elementos y dispositivos para ejercer ese control totalitario. Hoy, a través de distintas herramientas de control, sobre todo teleinformáticas, esa forma de control totalitario está a la orden del día para los gobernantes. Y por eso les he dicho en otros momentos, no en vano, quienes mejor han podido enfrentar la pandemia han sido los asiáticos, que desde mucho antes tenían ya unos dispositivos al servicio de la racionalidad gubernamental y al servicio de la toma de decisiones de los gobiernos de turno. Entonces, eso pone en riesgo la democracia y conduce, como dice Agamben, necesariamente a la liquidación de la democracia. Es muy interesante porque esto no es algo que tenga que ver ni con comunistas, ni con socialistas, ni con nazistas. Es desde el corazón mismo del orden democrático que surge la posibilidad para suspender la misma democracia y para instalar un poder totalitario. Eh, bien, entonces las instituciones también quedan en riesgo de ser transformadas en los lugares desde los cuales se despliega el sistema totalitario, si las condiciones son favorables para ello, ¿no? Hoy lo vemos, ¿no? O sea, hoy los ministerios que apenas si hacían su trabajo se han convertido en superministerios, y en las usuales eh, intervenciones presidenciales en la televisión, pues tiene su gabinete de gobierno, sus ministros, a, quienes a través de sus instituciones despliegan entonces estos decretos con fuerza de ley, ¿no? Estamos viendo decretos que tienen incidencia en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, bueno, es decir, en todos los ministerios en realidad hoy estos decretos pues están desplegando. Entonces la institucionalidad queda convertida al mismo tiempo en un sistema totalitario, y el resto de la institucionalidad, ¿no? Porque esa no es la única institucionalidad, esa es solamente la institucionalidad del poder central, pero el resto de institucionalidad queda suspendida en la medida en la que ya no puede desempeñar con plenitud su ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos? Un gobierno con mayor poder y un ciudadano con menos derechos. Ese es el resultado del estado de excepción, y ese es el resultado de lo que estamos observando hoy a través de la declaratoria de estados de emergencia, evidentemente. Bien, quisiera agregar algunos aspectos para ir cerrando esta discusión que quisiera dejar de lado, porque fíjense que algunos de esos aspectos que son decretados en excepcionalidad, en estado de emergencia, sí, no estoy diciendo con esto que este estado de emergencia no va a terminar nunca, o que este año todo el tiempo vamos a estar en él. Es posible que no, pero sí es posible que vuelva y se decrete varias veces en el año, en este mismo año. Sin embargo, lo importante es que buena parte de esos decretos con fuerza de ley no van a tener la misma temporalidad del estado de excepción, sino que muchos de ellos van a instalarse y van a
poner a operar toda una forma de control y de gobierno que va a tener incidencia profunda en la ciudadanía, en sus derechos y también en las exigencias que esto tiene. Incluso cuando algunos gobernantes eran preguntados, dice Agamben, sobre pues, las implicaciones que tiene el estado de excepción, algunos de ellos, dice, él literalmente dice así, mencionaban, ningún sacrificio es demasiado grande para nuestra democracia y menos el sacrificio temporario de la propia democracia. Ustedes habrán escuchado a ciertos políticos que en días recientes en nuestro país han dicho que, dadas las actuales circunstancias, pues es necesario sacrificar la democracia. ¿No? Así literalmente lo han dicho. Eso es preocupante, ¿no? Es decir, cuando un partido político eh, dice, afirma que dadas ciertas condiciones es necesario sacrificar la democracia, eso es mucho más grave que el coronavirus, evidentemente. Bueno, bien. Finalmente, entonces, ya les decía, esto fue algo que, como lo muestra Gamben, funciona en distintos momentos. Funcionó en la crisis del 30, recuerden, cuando hablamos de la crisis del 30, evidentemente, los presidentes de turno tuvieron que recurrir a la declaratoria de estado de emergencia para poder enfrentar la crisis económica. Pero eso es muy importante porque cuando Agamben observa no solo lo que ocurre con la crisis del 30, sino en general después de eso, ¿no? Empieza a mostrar que después de eso, en muchas ocasiones, la declaratoria de estado de excepción se ha realizado porque hay crisis económica. Entonces ahí la cuestión ya es de otra índole, porque cuando es posible declarar la emergencia, no solamente por las razones que ya mencionamos, que son amenaza externa, amenaza interna, fundamentalmente, sino además es posible hacerlo cuando hay una crisis económica, pues las cosas son aún más graves porque lo que muestra es que el estado de excepción, pero además el mismo orden constitucional con la posibilidad de exceptuarse, pues en realidad está organizado para lograr sostener fundamentalmente la economía. Es decir, que la racionalidad que hay detrás, más que una racionalidad gubernamental de orden político, es una racionalidad gubernamental de orden económico. Eso quiere decir entonces que aquello que ha traído la pandemia, que como ya se ha dicho en los medios de comunicación, pero además se ha mostrado muy bien a través del cálculo que hacen agencias, por ejemplo, como el Banco Mundial, agencias multilaterales, ya se ha mostrado que esta crisis provocada por el coronavirus, crisis en la economía, va a ser profunda, ya lo está haciendo, y si la crisis del 30 tardó cerca de 8 años en medio poderse superar, habría que ver entonces qué capacidad tiene la economía actual, sobre todo bajo el modelo neoliberal, en donde hay una menor protección social, qué posibilidades tiene para reconstituirse. Lo cierto entonces es que el coronavirus, de un lado, el coronavirus puede irse, ¿sí? En términos de los criterios médicos sobre las pandemias, pues estas tienen una duración cíclica que básicamente es un año, más o menos. Puede volver periódicamente, en efecto, pero digamos, básicamente un virus dura siendo epidémico un año y luego de eso hay inmunidad suficiente para que ya no cause los mismos efectos. Es decir, que esto podría superarse en teoría en un año. Pero la crisis económica no. Y como la crisis económica no, entonces el estado de excepción va a estar a la orden del día para todos los gobiernos, pero evidentemente especialmente para el nuestro, que ya tenía otra forma de declarar estado de emergencia, ¿no? El conflicto interno. Entonces, si tenemos en cuenta que vamos a tener varios años seguidos con crisis económica y por lo tanto con la posibilidad de designar estado de emergencia, pues entonces sí estamos expuestos evidentemente al totalitarismo y a la dictadura del Ejecutivo, ¿no? Eso es una de las grandes riesgos que tiene entonces esto que está dejando la pandemia, estas formas racionales, gubernamentales de enfrentar la crisis y
todo dependerá efectivamente de varias cosas. Una, evidentemente, la posibilidad que tenga la ciudadanía de organizarse para poder, en cierto sentido, oponerse y equilibrar esa plenipotestad del Ejecutivo. Pero de otro lado, quizá, bueno, sea algo que definan las elecciones que vienen en general en el globo, ¿no? Y en particular en nuestro caso. Bien, hay otros elementos allí, pero ya nuestro tiempo también comienza a agotarse, así que si ustedes lo consideran, les invito a que luego puedan hacer la revisión, por lo menos de los 2 primeros capítulos de ese libro que titula Agamben, Estado de Excepción. Dejo ahí y recojo algunas preguntas que puedan tener.